Bueno, estamos con nuestro segundo invitado de hoy, con Juan Reiche, que es director ejecutivo del Centro Argentino de Estudios Internacionales. Gracias por estar acá, Juan. No, Gracias, por la Juan. invitación. Decíamos que, bueno, el mundo muy complejo. Siempre fue complejo el mundo, no Siempre, de ahora, siempre, pero sí, sí. es el que nos toca vivir, particularmente complejo. ¿Hacia dónde debería apuntar Argentina su estrategia, digamos, internacional en este mundo globalizado? No, lo primero que tenemos que definir es, digamos, dónde podríamos estar jugando conforme a las características estructurales que tiene nuestro país. Y claramente, Argentina no pertenece al club de los países desarrollados por su realidad estratégica, su dimensión científico-tecnológica, productiva, su escala económica. Tampoco pertenece al club de los países más desfavorecidos del mundo. Y desde hace por lo menos una década se ha comenzado a utilizar un concepto que creo que a la Argentina le cuadra bastante bien, que es un país emergente, ¿no? Argentina tiene todo el potencial de un país emergente, bastante subexplotado en algunos aspectos. Tenemos una hoja de ruta que nos han abierto 4 actores en el mundo: Brasil, Rusia, India y China, los BRIC. Y Argentina en la última década ha privilegiado de ese paquete de actores una relación estratégica nueva con 2 de ellos, que es Rusia y China, pero Brasil y India también son emergentes, ¿no? Digamos, y Brasil y India le han puesto una impronta especial a su relación con el mundo desarrollado, a la que nosotros le deberíamos prestar una atención bastante particular, digamos, ¿no? Ese es un elemento. El otro elemento es, Argentina es un país que está situado en un continente, en un subcontinente que es Sudamérica, con un actor con una gravitación muy específica, que es justamente Brasil, que también tiene una hoja de ruta muy, digamos, Brasil no es un país que se pelea con Estados Unidos, ni es un país que bravuconea en la Unión Europea, digamos, pero es un país que también juega otros juegos. Se vincula con el África subsahariana, se vincula con Asia, ¿no? Es un país inteligente, no pelea ¿no? con Estados Unidos, pero dijo no al ALCA, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Entonces vos decís, bueno, y aquí está, ¿no? Uno dice, bueno, ¿cuál es la densidad de la agenda diplomática de cooperación de Brasil y Estados Unidos? ¿Cuánto hay de discurso social masivo y cuánto hay de cooperación dura, funcional, de intereses estratégicos funcionales de Estados Unidos, ¿no? Entonces decís, en ese marco, Sudamérica también sigue siendo una prioridad. Yo creo que Macri lo marcó claramente en su discurso, en su apertura el día lunes 9, cuando se reunió con la prensa, dijo Latinoamérica, que eso también es una diferencia, ¿no? Digamos, en la última década hemos hablado de Sudamérica y él habló de Latinoamérica. Sí. O Ya sea, marcó el tinte marcó personal, el ¿no? tinte, De y lo que va a llevar. digamos, Estados Unidos utiliza el concepto de Latinoamérica. Sudamérica es un concepto que Brasil ha intentado acuñar en torno, digamos, al eje de relaciones con los países que él circunda, que lo circundan a él, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ahí vas teniendo un poco una definición de cuáles son los ejes que emergen naturalmente en este contexto. Digamos, ahora hay otros que tienen que ver más con la situación, digamos, más de coyuntura, muy de coyuntura, como es, por ejemplo, la situación de la macroeconomía mundial, ¿no? Si uno observa cómo ha sido el comportamiento de 2 grandes variables de incidencia mundial, como es el precio de los commodities y el tipo de cambio relativo del dólar durante las 3 presidencias del kirchnerismo, teníamos commodities altos y dólar global bajo, ¿sí? Eso permite tener grandes reservas, tener modelos de competitividad y gran acumulación de capital, ¿no? ¿A qué nos estamos asomando ahora? ¿O qué estamos transitando? Un mundo de commodities bajos y de dólar alto. No tan bajo como era en el 90. No, no tan bajo, pero digamos, la tendencia es que si Estados Unidos sube la tasa de interés, eso va a trastocar absolutamente todas las otras variables que tienen que ver con el comercio internacional. Entonces, hay algunos aspectos que sí se parecen a la década del 90 y que de alguna manera marcan una impronta, y algunos aspectos geopolíticos, ¿no? Digamos, cuando Menem asume la presidencia, teníamos una agenda gravitante en Medio Oriente con una agenda de seguridad global. Sí. Y hoy estamos transitando un estamos escenario igual. Sí, sí, bastante parecido, con ejército islámico, sí. claro, ¿no? Decimos, vos decís coincidencias, ciclos sistémicos, ¿no? Entonces decís, ¿qué se nos está configurando? Y esto, digamos, ¿no? Te pregunto, ¿Australia es un país desarrollado? Australia es un país desarrollado, sí. Muy bien, es Sí. un país desarrollado. Sí, digamos,
no es un país que esté dentro del top 10 de los países que uno consideraría gravitantes dentro de la masa de poder global, pero es un país que tiene una clase media extendida, ciclos de innovación científico-tecnológicas, alta curva de producción de patentes industriales y una gran incidencia en la economía mundial, y es líder de su región, Oceanía, digamos, ¿no? Esos son algunos de los atributos que uno mira, pero básicamente al momento de pensar en un país desarrollado, uno mira su matriz científico-tecnológica y su capacidad de producción y el comportamiento y el perfil de su clase media. Vamos a otro país que, como Sí. decís, es líder en Oceanía. Nueva Zelanda, ¿es un país desarrollado? Sí, podríamos llamarlo un país desarrollado. Sí. No es líder en su región. No es líder en su región, pero tiene una clase media extendida que supera al 60% de la población, alta tasa de producción industrial, innovación de patentes. ¿Sí? ¿Por qué esos pudieron ser países desarrollados y nosotros no? Bueno, las causas son diversas, ¿no? Cuando uno se remonta en la historia, a algunos les gusta llamar a un periodo particular de la historia que va más o menos entre 1915 y 1918, la Gran Demora, ¿no? ¿Por qué la Gran Demora? Porque es el momento en el que Argentina tiene la mayor capitalización de su historia y tenía a la mano dinero para transformarse de un país de producción primaria a un país industrial, pegar ese salto, digamos, ¿no? Australia transitó ese camino de la mano de la minería, y Argentina podría haber transitado ese camino de la mano de los alimentos, y no lo hizo, digamos, ¿no? Claro. Por eso se lo llama la Gran Demora. Tendremos que evaluar cuál ha sido la segunda gran capitalización de la historia argentina que no hemos aprovechado, ¿sí? Algunos dicen que el periodo que... Pasa que a veces uno con el diario del lunes es más fácil analizar estas cosas, ¿no? Uno muy inmerso en el trajín del corto plazo a veces no está en capacidad de evaluar en perspectiva todos estos elementos estratégicos, ¿no? Pero esto que decíamos de commodities altos, dólar bajo, era la oportunidad de una capitalización como por ejemplo la que transitó Perú, ¿no? O sea, faltaron dirigentes que vean ese momento, la Gran Demora, como dicen, entre el 15 y el 18, ahora la década del 2000, digamos. Sí, digamos, el estratega siempre tiene que tomar la decisión. Si genera políticas de desarrollo a largo plazo que de alguna manera posterguen algunas necesidades inminentes, o si responde de lleno a esas necesidades inminentes y posterga los elementos estructurales del desarrollo, ¿no? Política populista. Por ejemplo. Sí. ¿Qué relación tendría que tener Argentina con los más limítrofes, con los hermanos? Chile, Bolivia, Uruguay. Bueno, digamos, Paraguay. en principio darle, digamos, un tono de racionalidad. Yo recuerdo hace un año atrás, no, 2 años atrás, habíamos organizado con el Centro de Estudios un panel y estaba en esa mesa Rafael Folonier, Ajá. que era asesor de asuntos estratégicos de UNASUR, un hombre del kirchnerismo duro, ¿no? Y yo lo escuché insultar. ¿Saben a quién puteaba en público, delante, por micrófono? Al canciller Timerman. Ah, Dice, ¿no? Este señor está poniendo en riesgo el rumbo de la integración con sus decisiones irracionales. Es decir, había todo un trasfondo de disputa de visiones en torno al manejo de las relaciones en el marco de la subregión, ¿no es cierto? claro, sí. ¿No? Entonces decís, ¿qué es lo primero que hay? Mira, darle previsibilidad, un marco de racionalidad compartida, una relación comercial con Brasil, las relaciones en cuestiones que tienen que ver con el dragado del río Uruguay, la logística con Uruguay, la agenda energética con Paraguay, la agenda de la integración y el comercio con Chile, la agenda energética con Bolivia, digamos, tenés todo un set de cuestiones que de alguna manera va a tener que ser resuelta. Bueno, la música está diciendo que se terminó el programa por ¿Se hoy. terminó el programa? Ya se terminó el programa por hoy. Y se terminó también nuestro 12º ciclo, porque vamos a descansar durante diciembre y durante enero, y vamos a volver el 4 de febrero, jueves 22 horas, para más cuestiones y contrapuntos.